Entonces, para programar, como les había dicho, vamos a utilizar el entorno BlueJ. No miren eso, tápense sus ojos. Vamos a crear un nuevo proyecto y le vamos a poner un nombre y vamos a venirnos a acá. En material en introducción a la programación, nos agarramos una nueva carpeta que se llame calcular área estrellada. Así le voy a poner. Y así se va a llamar mi proyecto. Mi proyecto es calcular el área estrellada. Creamos este directorio, esta nueva carpeta, y aquí le vamos a poner nuestro programa. ¿De acuerdo? Le vamos a llamar calculador. Correcto, queremos un calculador de área estrellada. ¿Ya? Ok. En el BlueJ nosotros podemos observar 3 áreas. Si es que esta área no les aparece, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que venir aquí a View, entorno de Windows, buscar esta pestaña y mostrar el Show Code Path. Esta área es interesante. En clases ya la vimos un poquito, ¿cierto? Para poder programar esto y llevarlo a un programa, este pensamiento que ya está muy finito, lo que se hace es trasladar esto a un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer, voy a copiar esto y lo voy a poner a un término de proceso, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos un proceso computacional, usualmente el nombre del problema viene a ser así, una palabra sin espacios ni nada, suele ser un concepto que usualmente denota una acción en infinitivo, calcular área, mostrar, elevar, cosas así. Ese viene a ser el nombre del proceso. Lo que vamos a hacer es darle un formato para escribir esto en un proceso computacional. El formato en un proceso computacional viene de la siguiente manera. Le ponemos el nombre y entre paréntesis abierto y cerrado, le vamos a poner todas las entradas que nosotros necesitemos. Por ejemplo, ¿cuántas entradas hemos dicho que vamos a necesitar? Una, ¿correcto? ¿Y qué se llama la entrada? Lado. Entonces, a este lado nosotros le vamos a poner las entradas. Y esto se borraría, ¿correcto? Y en este instante de tiempo también tengo que decir que esto es un entero positivo. ¿Ya? Luego vamos a ver cómo se traduce esto al lenguaje. Una vez que nosotros hemos dicho, mi proceso se llama calcular área y esta es mi entrada, que es un entero positivo, yo tengo que decir cómo es este proceso. Este proceso se compromete a generarme un resultado. ¿De qué tipo? De tipo real. Entonces, aquí no le voy a decir cuál es la salida, sino le voy a decir de qué tipo es la salida. ¿Correcto? Y vamos a definir que lo primerito que vamos a hacer dentro del pensamiento de proceso es identificar esta incógnita que es mi resultado. Entonces, mi inicio yo lo voy a llevar para acá, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos es decir, ¿dónde va a estar mi resultado? En área. ¿Y de qué tipo es mi área? Un real positivo. ¿Cómo se lee esto? Se lee, ¿no? Vamos a tener un proceso que se va a llamar calcular área, recibe solamente un dato de entrada, que es un entero positivo, y se compromete a generarme un resultado real. Y entre aquí y aquí, mi promesa de respuesta tiene que efectivizarse por una estructuración de proceso de solución, ¿ya? En Java y en programación orientada a objetos vamos a hacer un programa muy sencillo. Para poder hacer que un proceso se ejecute, nosotros necesitamos tener un objeto ejecutor. En programación orientada a objetos, nada se hace sin la presencia de un objeto. Pero para tener un objeto, nosotros tenemos que modelar de qué tipo es este objeto. Y nosotros vamos a decir que el tipo de objeto que me va a permitir calcular el área estrelladita es un calculador. Fíjense qué es lo que he hecho clic derecho aquí y me dice New Class, puedo hacerlo por acá, puedo hacerlo por acá o puedo hacerlo también por aquí, ¿de acuerdo? Hay 3 lugares por donde yo puedo construir
o identificar una clase. Agarrar todo esto y borrarlo, ¿ya? Se quedan solamente con la llave abierta y la llave cerrada y luego poco a poco vamos a ir explicando en qué consiste cada uno de los elementos que tiene esta estructura básica en programación orientada a objetos y en particular Java. En este momento mi intención, ¿qué cosa es? Es demostrar que este pensamiento funciona. Entonces vamos a agarrar y me lo voy a copiar, ¿correcto? Voy a traer aquí y me lo voy a copiar y vamos a ver cómo traducimos esto, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, este ya es un pensamiento sumamente interesante para programar. En terminología Javera, C++, C#, la forma de escribir un proceso es la siguiente. Todo proceso, fíjense, vamos a agarrar, tiene cabecera y cuerpo, ¿ya? La cabecera usualmente tiene esta forma, siempre tiene un tipo, que es lo que me permite identificar qué tipo de resultado el proceso se compromete a generar. El nombre del proceso, fíjense, acá vamos a poner el nombre del proceso, ¿ya? Y entre las paréntesis abiertos y cerrados le voy a poner, ¿no ve? Las entradas. Voy a ponerle entrada 1, coma, entrada 2, coma, entrada 3, así, tantas entradas como tú quieras, ¿ya? Esa es la cabecera, ¿correcto? Y luego su cuerpito, fíjense, siempre el cuerpito viene aquí. ¿Y esta llave qué significa? Esta llave significaría el inicio del procesamiento y esta llave ¿qué significa? El fin del proceso, ¿correcto? Entonces, todo proceso, fíjense, tiene esta estructura. Tiene cabecera y tiene el cuerpo. ¿Y el cuerpo cómo está identificado? Por una llave de apertura y una llave de cierre. La llave de apertura significa inicio del proceso y la llave de cierre significa fin del proceso. Entonces, le vamos a poner a este concepto que tenemos nosotros aquí o a este pensamiento, lo vamos a traducir a terminología Javera. Cuando nosotros trabajamos en Java, fíjense, lo primero que tenemos que ir a averiguar es qué tipos de datos soporta el lenguaje de programación. En particular, fíjense los tipos de datos que soporta Java, acá vamos a agarrar. Le voy a decir, los tipos de datos que soporta Java vienen a ser, entre los primitivos viene a ser el entero, que identifica a números enteros, el double, que significa o que identifica números, o el doble, que significa o identifica números reales, el float, que identifica a números reales con punto flotante, el char, que sirve para representar un carácter, y otro que es primitivo, que es el boolean, que me permite representar datos de tipo lógico, true o false. ¿Correcto? Estos. A ver, nuevamente, ¿cuántos tipos primitivos tenemos? Los básicos, vamos a aprender, serían esos 5. Los 3 primeros que representan números, el cuarto que representa un carácter y el quinto es un valor lógico. Entonces, a ver, por criterio común, si nosotros decimos que este proceso me va a generar un valor real, ¿qué le deberíamos poner aquí en traducción? Int, doble, float, char o boolean. Double. Un doble. ¿Correcto? Dice, ¿qué tiene la cabecera? Tiene el nombre del proceso. ¿No es cierto? En este caso, el nombre de mi proceso, ¿qué cosa es? Calcular A. Eso no se mueve. ¿A ver? Luego me dice, tengo que ponerle las entradas. Pero cada entrada, fíjense, yo tengo que decirle de qué tipo es. Entonces, ¿el lado de qué tipo es? Entero positivo. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿de qué tipo es? Int. Int. ¿Ya? Pero a diferencia de lo que nosotros escribimos, el lado es un entero. En terminología Javera primero se dice de qué tipo eres y luego se dice quién va a ser de ese tipo. ¿Correcto? Sí, así se escribe.
¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Fíjense, el lado va a ser mi dato de entrada. ¿Y de qué tipo va a ser? Un entero. Este es mi proceso que se llama calcular área. ¿Y qué se compromete a generarme como resultado? Un real, un doble, ¿ya? Uno de doble precisión. ¿Cuántas entradas tiene este proceso? Solo unita. ¿Qué se llama la entrada? La. ¿Ya? Ok, este inicio, ¿con qué lo reemplazamos? Con llave, ¿correcto? Y este fin, ¿con qué lo vamos a reemplazar? Con llave. Listo, ya tenemos. Y se supone que esto que hemos razonado con mucho esfuerzo, eso viene a ser el cuerpo de este proceso. Ok, seguiremos. Dice, mi área dice que va a ser un real. Por lo tanto, en tipificación Javera, ¿qué cosa es? Es un real. Eso, un doble. Pero sabemos que es tecnología Javera, primero tenemos que decir el tipo y luego recién el nombre. ¿Correcto? Área círculo 4, ¿qué va a ser? También va a ser un real, por lo tanto doble. ¿Ya? Y cada vez que hacemos una cosa terminan con punto y coma. ¿Mi área de cuadrado de qué tipo va a ser? Supuestamente va a ser un doble, ¿cierto? ¿Qué va a ser mi área de la esquinita? Mi área de la esquinita va a ser un doble. ¿Correcto? Sí. Entonces, fíjense, a estas cosas que acabo de hacer se le llaman restricciones que se deben indicar de manera explícita acerca de mis variables que estoy decidiendo usar. O sea, no solamente tengo que decirle el nombre, sino tengo que decir qué tipo de datos representa ese nombre. Y en este caso, tengo que avisarle de manera precisa si va a ser un número, si va a ser un carácter o un lógico. Y si va a ser un número, qué tipo de número va a ser. Y siempre se prefija el tipo. Estas 4 instrucciones que acabo de escribir, a esas se les conoce con el nombre de declaraciones y tienen la misión de indicar que ese nombre de variable área se va a utilizar en este ámbito y que va a representar un dato de tipo real positivo, real en este caso. ¿Correcto? Hasta ahí estamos. 4 declaraciones. ¿Ya? Una vez que tenemos esto, fíjense, dice, lo siguiente que yo tengo que hacer es definir el contenido de área de círculo, y esto habíamos visto en clases, a esto que se llama asignación, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos algo así, no es una ecuación, ¿qué habíamos dicho que es? Es una asignación. Por lo tanto, este lado deberíamos nosotros poder calcular en este momento. Y para eso, ¿qué necesitamos verificar? Sí, conocemos lado, ¿cierto? ¿Conocemos lado? Sí, aquí está. ¿Correcto? Conocemos, porque ese es el dato que nos están dando. ¿Conocemos lado? Sí, aquí está, es el dato. ¿Conocemos 4? Sí, 4 es 4. ¿Conocemos pi? No. No. Y no, pero sí, podemos. 3.1416. 3.14, ¿Correcto? O la otra es apoyarnos en las prestaciones de servicio que tienen los lenguajes de alto nivel. En este caso, fíjense, nosotros vamos a utilizar una prestación de servicios que tiene Java y es una clase que se llama Math. Tareita, por favor vayan a averiguar qué prestaciones de servicio les da la clase Math. Como su nombre dice, esta clase tiene un montón de prestaciones de servicios que tienen que ver con índole matemática y tiene constantes matemáticas. Una de esas constantes matemáticas, ¿qué cosa es? Pi. Esto es una expresión, esto también lo habíamos visto en clase. ¿Cuándo se dice que es una expresión? Cuando se puede evaluar. Y resulta que cuando la vamos a poner, se debería poder evaluar. Como lado va a tener un dato, entonces es posible evaluar. El resultado de esta evaluación, ¿dónde lo vamos a poner? En terminología Javera, la asignación se representa con un igual, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado de evaluar esta expresión lo vamos a poner como contenido de esta variable. ¿Estamos bien? Y siempre esta instrucción se termina con punto y coma.
Lo mismo hacemos acá, fíjense. Para calcular el área del cuadrado, ¿qué necesitamos saber? El lado. ¿Conocemos el lado? Sí, lo tenemos como dato de entrada, ¿sí? Entonces, esto, el resultado del cálculo de esa expresión, lo vamos a poner como contenido de área cuadrada. Hasta este instante de tiempo, fíjense, desde aquí hasta aquí. ¿Qué nosotros ya conocemos? Conocemos el lado, conocemos área círculo 4 y conocemos área cuadrado. ¿Qué todavía nos falta conocer? Área esquina y área. Ok, para calcular el área esquina necesitamos el área cuadrado, pero también necesitamos el área círculo 4. La pregunta es, ¿en este instante de tiempo ya sabemos cuánto es área cuadrado? Sí, porque hemos calculado aquí. En este instante de tiempo ya sabemos qué es área círculo 4. Sí, porque ya hemos calculado aquí. Si no supiéramos cuál es el dato de área cuadrado, esta expresión no se podría hacer de manera segura y no se podría asignar de manera correcta, ¿cierto? Pero como nosotros hemos verificado que se puede, entonces acabamos de calcular el área de la esquina. Una vez que tenemos el área de la esquina, vamos a calcular el área, que es lo que estoy buscando. Para eso, ¿qué necesito saber? El área de círculo 4, que ya lo tengo calculado por aquí. El área de la esquina, que acabo de calcular ahorita. Y bueno, eso quiere decir que esta expresión ya se puede evaluar. El resultado de esa expresión, ¿dónde lo va a poner? En área. Estamos en condiciones de decir que el área va a ser el resultado o la variable o el contenido de área va a ser el resultado que nosotros vamos a retornar como resultado de este proceso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No. A estas instrucciones se les conoce como instrucción de asignación. Vean el video y ahí tenemos un poquito más de esto, ¿de acuerdo? Entonces, estas instrucciones de asignación sumamente poderosas. Esta es una instrucción que su única misión es decirme, te voy a devolver el resultado. Y suele ser la última instrucción de un proceso que se compromete a devolverme un resultado. Fíjense, esta área es el área de declaración, que es área que se compromete a tener, bla, bla, bla. Esta área, fíjense, es el conjunto de instrucciones que me permite hacer los cálculos, ¿ya? Y básicamente lo hemos hecho con puras asignaciones. Y esta partecita es la parte en la cual yo ya he terminado de hacer los cálculos y lo único que voy a hacer es devolver mi resultado. Vamos a comentar para que no me haga ruido. Y una vez que tenemos esto no se puede compilar. Fíjense, lo siguiente que vamos a hacer es compilar. No debería salirme errores de sintaxis, ¿ya? Entonces, una vez que me sale esto, estamos felices. Eso quiere decir que mi máquina por lo menos ha entendido esto que he escrito, ¿correcto? Está bien escrito. Ahora, de que funcione, esa es otra cosa. ¿Está bien? A eso se llama sintaxis, ¿cierto? Hemos respetado una sintaxis para escribir, cómo se escriben las declaraciones, así como se escriben las asignaciones de este modo, ¿ya? Cerramos esta ventana y ya estamos en disponibilidad de utilizar a un objeto de esta clase. Nos vamos a crear un objeto ejecutor y lo vamos a crear como un objetito nuevecito de esta clase. Por el momento, no le vamos a cambiar el nombre, le decimos calculador 1 y venimos aquí y fíjense, botón derecho, ¿qué sabe hacer este calculador? Sabe calcular el área. Agarramos aquí y a ver, veremos. Le decimos 1, aquí me está saliendo todo lo que he puesto como comentario, ¿no es cierto? Si el lado del cuadrado fuera 1, a ver, veremos cuánto había sido el área de la hojita. 5 con 70,05, 70,96, bla, bla, bla. ¿Correcto? Ahora, si el lado del cuadrado fuera, a ver, ¿cuánto? 5, probablemente debería darme otro resultado. Dice que es 14, 26, 99, 8. Ya dependería de ustedes hacer los cálculos en calculadora y verificar que estos resultados son correctos. Si no es así, entonces algo está mal en nuestro razonamiento.
ese conocimiento que tienen, que no es mucho, les cuento, ustedes ya podrían traducir bastantes ejercicios que tenían en la batería de ejercicios de estructuración de pensamiento y que están también ahí en el área de tareas como capsulitas, ¿ya? Entonces, hay que empezar a trabajar en entrenar. Pero a ver, ¿qué es lo más importante por el momento? Esto, ¿ya? Si ustedes pueden llegar a esto, ya es prácticamente una antesala a la programación. Pero para llegar a esto, lo primero que tienes que tener clarito es esto, ¿de acuerdo? Nunca jamás olvidar que la computadora es un ente inanimado y el inteligente es el programador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle a la computadora cómo mi cerebro produciría un resultado correcto o una solución a un problema a través de estructurar cerebro. ¿De acuerdo? Jamás olvidar hacer esto. Llegar a esto y es bastante finito. Una vez que llegas a esto, tenemos esto y básicamente es traducirlo a un lenguaje de programación. No. ¿Nada? No, está muy bien entendido. Ya. Les voy a pedir, por favor, que fijen los videos de la clase 1. Voy a hacer las cápsulas que tienen ahí como tareas. ¿De acuerdo? Traten de hacer lo más que puedan de su batería de estructuración de pensamiento. Y el día jueves nos volvemos a encontrar así en la clase. Fíjense, yo pensaba pasar media hora, pero ya estamos casi una hora. Entonces, este video va a pesar una barbaridad.